te estaba diciendo, la semana antepasada hablábamos sobre el autosabotaje. ¿En qué sentido tú te pudieras estar boicoteando en tu anhelo por cuidar tu cuerpo, por tener estos hábitos de alimentación? Hola, Eunice, que estás por allí, y a todos los que están conectados, les saludo de donde nos están escribiendo. Y sobre todo me gustaría que fueras comentando, porque estas clases me gusta que sean interactivas, donde tú vayas comentando y juntos podamos estar creciendo en este sentido de cómo nos fue. Yo les dejé una pequeña tarea de qué sentido o que anotaras aquellas veces en las que tú crees que te estás autosaboteando en tu forma de comer, en tu forma de cuidar tu cuerpo. No sé si de las que están conectadas, alguien logró detectar algo o si de plano no detectaron nada. Sería interesante que lo vayamos comentando para así ir poder enriqueciendo esta clase. Entonces, teniendo este concepto de que pues estamos reunidos aquí es porque en alguna ocasión hicimos el reto de la microbiota o queremos aprender a alimentarnos en forma más saludable. Entonces, en esta ocasión me gustaría que tú me dijeras cómo te vives en esto de cuidar tu cuerpo. O sea, cuando terminamos el reto, si sigues con esos hábitos que implementamos durante las 3 semanas que dura, o vuelves inmediatamente a los hábitos que tenías antes. ¿Cómo te vives tú en ese sentido? Entonces, ¿cómo te fue con esa pregunta? ¿Ok? Entonces, a medida que ustedes vayan comentando, pues podemos ir interactuando, ¿no? Y realmente me gustaría que en esta mañana eh, hiciéramos un alto y revisemos esa creencia de que si somos nosotros que en forma intencional elegimos sufrir, o sea, elegimos el hacernos daño, ¿sí? En no cumplir con lo que nos proponemos para cuidar nuestro cuerpo. ¿Será que no te amas lo suficiente como para decir no a ese pastel o no a no hacer ejercicio? O no sé con lo cual tú estés batallando en este momento. ¿Será que estamos en una lucha con nosotros? O sea, ¿cómo te vives tú? Hay que nosotros realmente preguntarnos qué nos está pasando, porque necesitamos ampliar ese conocimiento, esa conciencia que tenemos sobre esos mecanismos inconscientes que nosotros ponemos para utilizarnos a nuestro favor. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Cuando tú no estás haciendo ejercicio, cuando estás comiendo algo que sabes que no te va a hacer bien, que tú sabes que comer entre comidas no es bueno, pero sin embargo lo sigues haciendo. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Para qué lo estás haciendo? Y en esta semana, ahí los que siguen la página, lanzamos una pregunta. ¿Por qué comes de más? O sea, ¿por qué yo sé que ya estoy llena o que ahorita no tengo un hambre física, más sin embargo estoy comiendo de más? Y la mayoría de las respuestas de los que compartieron fue como por ansiedad, como porque tuve un día pesado. Y solamente una persona respondió, ¿cómo? Porque mi gasto calórico es muy alto, entonces necesito comer una ingesta extra, ¿no? Entonces es allí que tú te preguntes, ¿cuándo yo empecé a comer o calmar mi ansiedad a través de la comida? ¿Sí? Entonces, ¿de qué momento yo empecé? Entonces, vamos a ver realmente qué es el sabotaje. Según la Academia eh, Española de Lengua y Literatura, nos dice que el sabotaje viene de la palabra francesa que es sabotaje y se refería a los empleados que dañaban intencionalmente las instalaciones de su trabajo como una forma de protesta.
Entonces, quiero que tú te preguntes si tú realmente, intencionalmente, con alevosía y ventaja, estás dañando tu cuerpo. O sea, que es tu fábrica, que eres tu ser. Ujú. ¿Ok? Entonces, aquí nos comenta a Patty, ¿no? Dice, en ocasiones no termino el reto, mi voluntad flaquea. Entonces, aquí pregúntate, Patty, ¿es realmente tu voluntad la que está flaqueando? Porque luego me comentas, la ansiedad se detona hasta situaciones simples. Ok, y es bien interesante y gracias por compartirte, porque es aquí donde tal vez yo me catalogo con que no tengo fuerza de voluntad. Pero cuestiónate, ¿realmente es que no tienes fuerza de voluntad o la ansiedad es tan alta, sí, que necesito algo para calmarla? Y muchas veces nosotros aprendimos, y esto lo vamos a ir desglosando un poquito a lo largo de la clase, aprendí a calmar la ansiedad a través de la comida. Entonces es donde tenemos que hacer un alto y preguntar, ¿qué es lo que necesito? ¿Cómo puedo calmar la ansiedad sin hacerme daño? Sí, Janet nos comenta, hago ejercicio todos los días, lo que me cuesta mucho es controlar lo que como. Me di cuenta que sucede cuando me siento sola. Ven, o sea, me encanta que compartas esto, o sea, la soledad, ¿cómo la suplo? Comiendo. Evito pensar en eso y después me siento culpable, me propongo al día siguiente volver a cuidar este aspecto. Y ahorita vamos al final, Janet, a ver un ciclo, a ver si tú te identificas con esto. Ujú. Entonces es lindo que podamos eso, abrir nuestra conciencia, ¿ok? Ustedes ya van un paso adelantado, ¿ok? ¿Cómo? Porque estoy ansiosa, ¿cómo? Porque me siento sola. Ujú. Entonces, si esto de el hacernos daños intencionalmente, lo que es la palabra literal autosabotaje o sabotaje, si lo trasladamos al terreno de nuestros hábitos, de cómo nos cuidamos, de cómo nos alimentamos, cuando nos decimos que nos estamos autosaboteando, entonces estoy reforzando una creencia de que me estoy haciendo daño en forma intencional. Y cuando yo pienso eso, hace que yo me sienta incompetente y me gustaría que ahorita compartieras cómo te sientes tú cuando viene esa culpa por comer de más o por no terminar el reto o porque aunque hago ejercicio estoy comiendo mucho por evitar la soledad. Entonces nos sentimos incompetentes, ineficaces, e incluso puedo estar enojada conmigo mismo. O sea, estoy enojada conmigo porque sé lo que tengo que comer, sé que tengo que hacer ejercicio, pero no lo hago. Entonces me frustro conmigo. Y entonces esta autocrítica que pudiéramos tener va a estar en su máximo esplendor y ya el simple hecho de creer que me estoy haciendo daño o que estoy boicoteando mis planes de cuidarme puede generar mucha frustración, mucho estrés y esto genera ansiedad. O sea, es un ciclo que yo en vez de ir cortándolo, lo voy fomentando por lo que pienso de mí, por lo que pienso a la hora de comer. Mili nos comenta, pienso que eso es por nuestras emociones y pensamientos que no podemos controlar y algo que satisface es comer algo que nos gusta. ¿Okay? O sea, no sé cómo manejar el enojo y lo que me calma es comer. Y fíjate que cuando estás enojada, ¿qué tipo de alimentos comes? Generalmente elegimos alimentos que sean crunchy, o sea, que yo al masticarlos sienta como si estuviera rompiendo algo. ¿Sí? Entonces te invito a que trates de comprender qué hay detrás de ese hábito. ¿Qué hay detrás? O sea, todas ahorita estamos llegando a la conclusión, me siento ansiosa, me siento enojada, no sé cómo controlar mis pensamientos, estoy sola, ¿qué hago? Como. Entonces, el comer, como quien dice, bloquea, porque, o sea, yo al comer siento satisfacción, siento placer, se me calma la soledad, se me calma el enojo, la ansiedad, pero no me da oportunidad de indagar qué hay detrás de eso.
¿Realmente te estás boicoteando? ¿Realmente te pones trabas a ti misma? Y sé muy honesta, ¿ok? ¿Realmente te estás poniendo trabas? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo es que te pones trabas para poder alcanzar aquellos objetivos que crees que son beneficiosos para ti? Y nos comenta Janet, me decepciono por no lograr cuidar mi comida, sobre todo como cosas dulces, porque el dulce hace que se segregue más dopamina y aparentemente me siento pues más contenta, con energía, pero luego viene a las 2 horas el bajón y necesito más, porque no estás supliendo tu verdadera necesidad. Entonces, en vez de decepcionarte de ti, Janet, pregúntate, ¿qué es lo que realmente necesito? Entonces, necesitamos, como quien dice, allegarnos, abrazar esos hábitos disfuncionales que tenemos para poder comprender realmente lo que tú necesitas. En vez de condenarte, en vez de decepcionarte de ti, en vez de señalarte así con el dedo, repitiendo los mismos pensamientos, no puedo, lo he intentado 1000 veces, he fracasado, nunca lo voy a lograr, o no sé qué pensamiento tú te repitas, ¿sí? En vez de repetir esas mismas conductas y llegar a la misma conclusión, no puedo, pregúntate, ¿qué hay detrás de eso? ¿Sí? Y escribe aquí, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cuál es ese diálogo interno que tú tienes cuando comes de más? Cuando comes ese dulce. Ujú. Y fíjate, aquí es exactamente, Mariana nos comenta, yo creo que lo que necesitamos es amarnos más y apapacharnos y cuidarnos más. ¿Y qué es esto de amarte más, de apapacharte, de cuidarte? Escuchar cuál es tu necesidad. ¿Qué es lo que realmente yo necesito en este momento? Y no recurrir inmediatamente a la comida para calmar y no sentir el dolor, no sentir la angustia, no sentir la soledad, no sentir el enojo. Ujú. Y muchas veces, recuerda, en un libro se mencionaba de que en lo más hondo de nuestros modos, pues disfuncionales o angustiosos, hay un conflicto y una necesidad muy, muy profunda. Y es el no haber podido dar una solución satisfactoria a esa necesidad, lo que lo vuelve disfuncional. O sea, quizás yo de niña, para no sentir soledad, pues empecé a comer de más para llenar un vacío. Pero como fui llenando ese vacío, aprendí a llenar ese vacío con la comida, pues no me di tiempo de indagar realmente qué necesitaba. ¿Qué es lo que me quería decir esa angustia? Y te invito, y si tienes una libreta, cada jueves que tengamos clase, te invito a que tengas una libreta porque a mí me gusta mucho hacer preguntas. Y ya a lo largo del día o a lo largo de la semana, te des un tiempo para ti, un tiempo a solas contigo y contesta esta primera pregunta. ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¿Qué necesidad insatisfecha tienes y la estás supliendo con comida? ¿Ok? Pregúntate, ¿qué es lo que realmente necesito? ¿Por qué me siento insatisfecha? Y al sentirme insatisfecha, pues lo suplo con la comida. Nos comenta Patti, tiendo a ser perfeccionista para no recibir críticas. Al no conseguirlo, me vuelco en la comida, sobre todo en la comida salada. ¿Ok? ¿Ven cómo lo van identificando? O sea, porque a veces yo quiero tener el control y al querer tener el control lo hago a través de la comida porque es lo que puedo controlar. No puedo controlar lo que el otro dice. Ujú. Entonces, muchas veces esos impulsos o lo que hay detrás de ese impulso de comer esa cosa salada para no escuchar esas críticas, ujú,
pues los vierto en comer en forma descontroladamente. Y fíjate que nuestra mente siempre va a encontrar una justificación a que me animen a comer en exceso. Puede ser, pues me están criticando, necesito un respiro y como algo saladito, ¿no? He tenido un mal día, estoy cansada, me siento sola. Entonces, en mi mente me dice, bueno, estoy sola, pues ¿qué hago? Pues como un pastelito. Me están criticando y no quiero escuchar eso. Entonces voy a comer algo saladito para calmarme. Entonces mi mente lo justifica, pero después viene el gran sentimiento de culpa. Como si eso que nos dijimos antes de comer no fuera suficiente para darnos permiso de comer un poquito. Y es donde aparece la culpa, o sea, ¿por qué comí de más si sabía que no tenía que comer? ¿Sí? Entonces, muchas veces también pudiera ser que utilizamos la comida como un acto de rebeldía, quizás cansadas de tanto control, de tanta crítica, de tanta rigidez o del perfeccionismo, como nos lo mencionaban, ¿no? Eh, o también lo usamos como para hacer una pausa por la poca tolerancia a la frustración que tenemos, por falta de motivación, por esas creencias limitantes que llegamos a tener, ¿sí? Por miedo al cambio y sobre todo porque no hemos encontrado estrategias que nos ayuden a regularnos emocionalmente, porque ni siquiera sé lo que estoy sintiendo, porque lo calmo con la comida. O sea, ¿qué hay detrás de esa angustia? ¿Qué hay detrás de ese sentimiento de soledad? ¿Qué hay detrás de sentirme criticada? ¿Qué se despierte en mí? Ujú. Entonces, como alguien mencionaba, hay que aprender a amarnos, aprender a vernos con compasión. Entonces, hay que dejar de ver nuestras conductas que nos están haciendo daño como si fueran unas piedras que nosotros nos pusiéramos a propósito en el camino y las podamos ver como oportunidades para aprender más de ti. Y de esta forma nos podemos ayudar en una forma más efectiva. Entonces, nuestro síntoma, o sea, de comer de más, de no hacer ejercicio, de dormir tarde, esos patrones y esos modos que son desadaptativos, o sea, ese sufrimiento que al final me causa, y yo creo que me lo estoy causando, me debe animar, te debe así como hacer una gran pregunta e investigar en lo más profundo de tu ser y poder ver qué es lo que necesitas. Y a veces uno, por mi propia voluntad, por mi propio querer, no puedo. Y es donde pues entra la ayuda divina. Y le digo a Dios, pues tengo muchas ganas de comer algo salado, pero dime, si ahorita evito comer eso salado, revélame qué hay detrás de eso. O sea, ¿qué hay detrás de esa soledad que estoy sintiendo? Porque es la oportunidad que le vamos a dar a Dios para sanarnos de raíz y no solamente el síntoma, porque muchas veces uno quiere curar el síntoma, comer de más, el sobrepeso, la diabetes, ¿sí? El no hacer ejercicio y me enfoco en eso en vez de ir un poquito más adentro. ¿Y cuál es esa necesidad? ¿Cuál es esa herida abierta que me está haciendo comer de más o tener comportamientos disfuncionales? Tenemos que comprender que dentro de nosotros hay una forma repetitiva y automática, porque en el pasado yo aprendí a calmarme con la comida. Y muchas veces cuando estamos repitiendo este patrón, puede que nos sintamos muy estancadas, ¿sí? Porque nosotros aprendimos a satisfacer ciertas necesidades en forma automática. Estoy ansiosa, necesito calma. ¿Y cómo lo hago? Comiendo, porque siento placer al hacerlo.
Entonces, aquí hay que reconocer que hay motivos para comer, pero debemos recordar que está en nuestras manos y siempre va a estar en nuestras manos el poder de elegir, el poder de decisión. Y algunas son justificadas, como habíamos ustedes mencionado, como estoy angustiada, me siento sola, estoy muy estresada, hoy fue un día pésimo, estoy agotada, no quiero privarme porque todos están comiendo y porque yo no lo voy a hacer. O hoy me voy a dar permiso y el lunes empiezo. O total, ya he comido de más, queda un poquito más. Aquí la pregunta es, ¿qué no debemos hacer esto si estas razones son válidas o no para ti? Lo que debes preguntarte es, ¿acaso no existen otras maneras para satisfacer esas necesidades? Y eso anótalo en tu libreta. Ok, reconozco que estoy cansada, reconozco que estoy angustiada, reconozco que estoy sola, pero no hay otra forma de satisfacer esa necesidad que no sea comiendo, que no sea lastimándome. ¿Por qué por qué me tengo que quedar con la primera opción o la más inmediata o la que aprendí? Y pregúntate si debes satisfacer siempre todas tus necesidades. Algo que a mí me sirve a veces preguntarme cuando quiero comer algo de más es, ¿puedo vivir sin eso? Y me respondo, pues sí, puedo vivir sin eso. Hay en días en que lo logro y días en que no lo logro, ¿no? Pero pregúntate, ¿puedo vivir sin ese pastel? ¿Puedo vivir sin ese postrecito? ¿Puedo vivir sin esas galletitas saladas? Pues sí. Y si tú decides comerlas, pero que sea desde una decisión consciente. Ok, lo quiero comer. Cómelos, disfrútalo, pero no te sientas culpable de más. Aquí Kimberly nos dice, yo cuando me siento criticada o juzgada, me da por tener ansiedad por algo dulce, como los garapiñados, y después viene un sentimiento de culpa. O sea, llegamos a ese ciclo. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer Kimberly? Cuando te estás criticando, que te estás juzgando, cuando te sientes señalada, te genera ansiedad. ¿Cómo pudieras calmar esa ansiedad en vez de comer algo dulce? ¿Hay alguna otra opción? Investígalo. Eunice nos dice, siento que no puedo vivir sin el café. ¿Qué te está dando el café que no puedes vivir sin él? ¿Qué necesidad te está supliendo el café? ¿Qué efecto tiene el café en tu cuerpo? Que no lo puedo dejar. Es que me despierta, me siento viva. Eso me da energía para empezar el día. Bueno, ¿por qué no lo sustituyes por una tacita de cúrcuma con miel y limón? Eso te da energía, que qué bárbaro. Es lo que ahorita yo estoy tomando antes de ir a hacer ejercicio en la mañana y me da una energía tremenda y beneficia a mi cuerpo. Pero ¿qué hay detrás de esa creencia de que no puedo vivir sin el café? Y quizás debemos aprender a vivir con ciertas carencias y vacíos. La carencia del café, la carencia del queso, la carencia del azúcar. Y hay cosas que no podemos llenar de forma inmediata. Y debemos aceptar el deseo insatisfecho como que es parte de nuestra vida y dejar el control a un lado. Y tras esa creencia de lo que me pasa es que me boicoteo, existe algo reactivo en vez de que yo sea proactiva. Entonces debemos identificarnos lo que realmente está pasando en vez de condenarnos y tratarnos con amor, como ustedes decían, con autocompasión, porque esto es muy importante para tu salud, ¿sí? Mental y emocional.
Y fíjate que hace unos días que consultaba a alguien, a una paciente que de eso, por eso me surgió el tema del autosaboteo. Y te comentaba, se me hace la clase pasada, que cuando yo le dije, ¿cuál es tu motivo? Es que me autosaboteo a la hora de comer. Y pues indagando detrás de ella, bueno, ¿qué hay detrás de ese autosaboteo? Pues había un gran sentimiento de culpa por una situación con sus padres. Entonces, trabajando esa situación de culpa que tenía, pues esa ansiedad que tenía por comer, pues fue menguando, ¿sí? Entonces, debemos hacernos responsables de lo que nos pasa y desde allí empezar a cambiar. Entonces, algo que podemos hacer a empezar es, y anote esta pregunta, ¿qué te dices a ti mismo cuando actúas de una forma que consideras incorrecta o dañina? ¿Qué te dices a ti? ¿Qué te dices a ti? Y aquí algo que les vamos a publicar en la página es que a veces sentir esa vergüenza por nuestras conductas alimentarias es algo que podemos creer que algo está mal en ti, pero realmente hay algo mal en ti. Y a veces cuando queremos, o sea, no quiero que alguien vea que hay algo malo en mí, porque hay vergüenza y culpa, trato de ocultar eso y ¿qué hago? Hago dieta, me meto al reto, porque así yo creo que tengo el control. Y Adriana, aquí no se trata de no sentir culpabilidad, es preguntarte por qué te sientes culpable. ¿Qué hay detrás de esa culpabilidad? ¿Quién te enseñó a culpabilizarte por la forma en que comes? Dice, lo que a mí me pasa es que cuando hay un pan, le agarro un pedacito y luego le sigo, que ya lo probé, y termino comiéndome todo. O sea, no puedo poner un alto. Quizás pasa eso y me siento culpable porque, bueno, era un pedacito, pero en vez de un pedacito me acabé toda la barra. Porque nuestro cerebro es bien curioso. Al yo probar ese pedacito de chocolate, ese pedacito de pan, pues voy a segregar mucha dopamina. Y la dopamina genera bienestar, o sea, yo me siento bien. Entonces, ¿qué me pide mi cerebro? Come más porque me voy a sentir mejor. Pero lo que no sabe mi cerebro es que esa descarga de dopamina solamente se da con el primer pedacito, con la primera cuchara, con el primer pellizco que doy del pan o del chocolate. Entonces me estoy autoengañando, creyendo que me voy a sentir mejor y al final, cuando volteo a ver, pues veo que pues me comí toda la barra. Te invito a que esta semana y en el grupo vamos, en la página vamos a poner algunas preguntas para que contestes. Y aparte de las que te dije hoy en la clase, te observes a la hora de comer y seas como un detective. Eh, que investigues, ok, que seamos conscientes a la hora de comer. Ok, estoy comiendo este pedacito de pan, ¿cómo lo siento? ¿Qué está provocando en mi cuerpo? ¿Qué emociones me genera? Y anótalo en una libreta. Y si te comiste toda la barra, anota cómo te sentiste después de comerte toda la barra. Ok, vamos a investigar. Uh-huh. Entonces, al explorarnos y preguntarnos qué nos está pasando, pregúntate, y esto se los vamos a poner allí en la página, ¿cuánta hambre tienes hoy? Antes de comer toda esa barra de pan, pregúntate, ¿cuánta hambre tengo? ¿Realmente voy a necesitar comer toda esta barra de pan o toda esta comida para disfrutar este momento? Otra pregunta que podríamos hacernos es, si como todo esto,
¿Lograré descansar realmente como mi cuerpo lo necesita y lo merece? ¿Para qué voy a comer todo esto? ¿Qué emoción o qué sentimiento quiero nutrir? ¿Cómo creo que mi cuerpo se va a sentir más satisfecho comiendo una gran cantidad de comida o comiendo solamente lo que intuyo que necesita? Si todo se come la comida y yo dejo algo, ¿cómo me voy a sentir? ¿Me voy a sentir con vergüenza? ¿No me gusta que me pregunten por qué no como de más? Entonces, estas preguntas, y aquí no te preocupes si no encuentras la respuesta, es simplemente para despertar la curiosidad y descubrir el para qué estamos comiendo de la forma en que lo estamos haciendo. Ujú. Entonces, como comentábamos hace ratito, a veces el sentir esa vergüenza, el de no tener el control, pues yo quiero tener el control. Y aquí te voy a compartir este círculo de lo que nos pudiera hacer comer en exceso. Y te lo voy a ir leyendo y me gustaría que fueras comentando si te identificas con estos pasos. ¿Ok? Porque yo estoy enojada, me siento culpable, me siento sola. Entonces, ¿qué hago? Pues el primer paso, pues picoteo, tengo un atracón o como en exceso. Luego pienso que hay algo malo en mí, porque comí de esa forma. Y lo interpreto como un fracaso, como con culpa. Y entonces me digo, este fracaso hay que evitarlo. Me siento muy vulnerable por lo que hice y como quiero dejar de sentirme vulnerable, sigo una dieta. Ahora ya no voy a comer nada de pan. Ahora sí voy a seguir el reto. Y de esa forma es que yo creo que vuelvo a tener el control. Pero como es algo disfuncional, viene de nuevo el atracón, el picoteo en comer en exceso y este ciclo vuelve a alimentarse, donde yo estoy queriendo tener el control, pero al final me siento muy culpable, me siento muy vulnerable. Entonces, aquí hay que reconocer que somos vulnerables, que no todo lo puedo tener en control. Y pregúntate, ¿qué es realmente lo que necesitas? Así que esa va a ser la asignación para esta semana. Y debajo de lo que vamos a postear en la página, ve comentando cómo te vives, cómo te sientes, para de esa forma poder ir todas compartiendo, creciendo, y de esa forma también podemos ir resolviendo inquietudes. Así que esté atenta al post que vamos a publicar y comenta allí. ¿En qué sentido tú estás comiendo donde te sientas al final de cuentas culpable? Cuando quieres tener el control. Y pues nos vemos el próximo jueves. Yo creo que vamos a terminar de ahondar con este tema, que yo creo que si nosotros aprendemos a resolver esto, ¿cuál es tu verdadera necesidad? Y no nos vamos nada más con el síntoma, podemos ir avanzando y realmente cuando hagamos el reto, cuando hagamos un cambio, pues lo vamos a hacer desde la conciencia, desde la plenitud y no queriendo suplir algo que no está en mis manos suplirlo. Adriana nos pregunta si la cúrcuma con limón le pone agua o leche vegetal. En las mañanas yo le pongo agua. En la tarde la puedes tomar con una lechita de coco, y eso también te ayuda mucho a calmarte. Así que gracias a las que se conectaron y los que no se conectaron. Bueno, las pláticas están aquí en la página de Facebook y también las vamos a subir al canal de YouTube para que ahí va a ser más fácil poder encontrarlas. Igual temas que quieren que estemos hablando, pues aquí escriban debajo y pues vamos a estar aquí creciendo juntas, apoyándonos y sobre todo, deja de creer que te haces daño. Porque el simple hecho de que tú tomaste un tiempo de tu mañana para escuchar esta clase, para compartir lo que te está pasando, es porque te amas.
es porque te valoras. Entonces, dejar esa autocrítica y apréndete a ver con compasión y ver, pregúntate, ¿cuál es tu verdadera necesidad? Que tengan una linda semana, bueno, ya casi fin de semana, y nos estamos viendo el próximo jueves. Muchos saluditos. Bye bye.